Estamos ahora con Luis Miguel Castilla en el bloque que semanalmente nos ofrece Evidencia, ministro de Economía, vocero de Evidencia. Luis Miguel, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por la invitación. Liberal a mucho orgullo, entiendo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a hablar de las declaraciones que ha ofrecido el ministro Contreras ayer en los Estados Unidos y quería comenzar por una que a mí me ha sorprendido. La culpa es de los feriados. El Perú tiene muchos feriados y buena parte de la culpa de la situación económica de nuestro país tiene que ver con esa condición. A ver, ciertamente que haber más feriados no ayuda a que haya mayor actividad económica y yo recuerdo que cada vez que se decretaba un feriado se le volaba básicamente un punto de crecimiento al mes. Ajá. Pero vamos, que es muy reductivo decir de que lo que estamos viviendo... Además, yo creo que los feriados no son nuevos, ¿no? Siempre han estado ahí. Se han añadido algunos, creo que se han añadido como 3 o 4 más en un país que ciertamente no lo necesita. Pero echarle la responsabilidad a eso es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Tenemos, y ya tú lo decías en el bloque muy interesante anterior, que el tema económico es mucho más complejo. Confluyen factores externos, confluye la desconfianza, la tramitología, la conflictividad social, la inseguridad ciudadana, muchos aspectos. Y señalar solamente a una sola cosa como la responsable de la falta de crecimiento económico en el país es minar la credibilidad del buen manejo económico del país. Sí. Por ejemplo, en 10 días visitará el Perú el director de la OCDE en este proceso que, digamos, el Perú aspira a entrar a ese club exclusivo de las economías más importantes del mundo, lo que facilitaría muchos, digamos, trámites, etcétera. ¿Qué tanto está pendiente la OCDE de la situación institucional en el Perú, tomando en cuenta que una de sus principales críticas y una de las principales propuestas de cambio legislativo tenía que ver con gobernanza? A ver, acceder a la OCDE es algo aspiracional. Sí. A Colombia le tomó 10 años, desde que le dieron la luz verde hasta que finalmente la membresía lo aceptó, porque este es un proceso de que los países que hacen parte de este club de mejores prácticas evalúan a los que están con la aspiración de entrar. Y creo que el tema institucional nos aleja muchísimo de una entrada pronta. Hemos avanzado ciertamente en algunos aspectos, pero en lo central, que es la transparencia, la formalización de la economía, estamos retrocediendo. Si uno mide el acceso a la información que hoy día se está... esa fue una ley muy importante de transparentar el gobierno, crear un gobierno abierto. Acá estamos retrocediendo y lamentablemente yo no veo que la gobernanza en el país haya mejorado en los últimos años. Yo creo que se ha deteriorado. Ajá. Y obviamente la OCDE ve eso y creo que vamos a seguir probablemente un buen tiempo esperando a que haya pues una alineación de astros, que se aprueben reformas. La meritocracia, por ejemplo, que ha sido tan vapuleada últimamente, es una parte integral de las políticas que promueve la OCDE. Entonces, creo que es bueno que aspiremos a algo, pero hay que con realismo, ¿no? Que venga acá el jefe de la OCDE, creo que va a acelerar las cosas, pero un proceso todavía de muy largo plazo. Vamos a algunas de las cosas que ha dicho el ministro de Economía. Ha dicho que las expectativas de inversión para el 2024 son positivas y presentará un decreto de urgencia para inyectar 5.000 millones de soles a la economía. ¿Qué te parece esto? Mira, yo creo que si es que no tenemos un niño muy fuerte hacia la última parte del año, ya vemos que las expectativas a 12 meses, según el Banco Central, comienzan a tornarse más positivas, pero pasando por un corto plazo muy negativo. A 3 meses todavía el pesimismo continúa. Entonces creo que la variable clave es la magnitud del niño global, que todavía no empieza. Todavía no han empezado las lluvias torrenciales en el norte a las que estamos acostumbrados. Ahora, decir de que vamos a resolver los problemas a través del gasto público, creo que eso ayuda, pero no va a sustituir al 90% del gasto total, que es privado. Sí. Y esto se ve limitado por varios motivos. Creo que el central, diría que son 2. Es justamente la falta de previsión respecto al mediano plazo. Acá este es un país que se ha vuelto bastante impredecible, con reglas de juego que cambian, con un Congreso que legisla para sus propios intereses, que no pone digamos, no hay una falta de norte clara, por un lado, y por otro lado tenemos una tramitología
que hace que pequeños emprendimientos incluso se vean frenados por regulaciones municipales, ni hablar de la minería. Ayer salió un estudio interesante del IPE cuantificando los retrasos en los permisos a la minería, que en vez de tomar un año en promedio toman 4 o 5 años. Y un sinfín de otras razones que explican por qué la desconfianza. Entonces, pretender meterle más plata y con eso revertir la falta de confianza y la caída en picada de la inversión privada, creo que es no tener una buena lectura de la problemática. Creo que ayuda, pero sin duda eso no nos va a sacar del hoyo en el cual estamos. También dijo el ministro Contreras que el país no está en recesión y que comenzará a recuperarse en el tercer y cuarto trimestre del año. ¿Hay razones para ser optimista, como lo es el ministro Contreras? Siempre un ministro tiene que pecar más bien de optimista a pecar de pesimista. Sí. Pero creo que las proyecciones hasta la fecha no lo han acompañado, porque desde que se inició el año ha habido una reducción de las proyecciones para este año. Hoy día el oficialismo, gobierno, prevé 1,1, Banco Central 0,9, el mercado apunta que si crecemos algo este año ya va a ser mucho, 0,5 es el nuevo promedio. Y esto es la realidad. Ahora, la pregunta es si es que vamos a lograr recuperarnos con una velocidad, un rebote. Y la pregunta depende de la inversión y depende también de la magnitud del choque que vamos a recibir muy severo, que afecta a una multiplicidad de sectores, ¿no? Desde la pesca, al agro, la construcción. El niño costero, dices tú. El niño global. El niño global, perdón. Que aún no vemos la magnitud. Sí. Entonces, acá creo que hay que agilizar lo que es la prevención y dejarnos de retóricas facilistas, porque finalmente si la palabra del ministro de Economía o del presidente del Banco Central se devalúa y carece de credibilidad, eso no ayuda a la recuperación de las expectativas. Pero mi impresión es que el discurso, digamos, de la culpa de Castillo está comenzando a agotarse. Lo digo porque hay medidas muy concretas que podría tomar este gobierno que no está tomando. El Perú está a la cola, por ejemplo, en la recuperación de turismo a nivel sudamericano, y el Perú tiene Machu Picchu. ¿Por qué no, digamos, se puede reactivar el turismo, por lo menos a los niveles de Colombia o de Ecuador? No, ciertamente que yo creo que achacarle la responsabilidad al régimen anterior, aunque, por ejemplo, si uno se fija en el estado de salud, la seguridad social, no ha habido mayor avance y entiendo que a mandos medios todavía sigue un elemento muy fuerte del castillismo presente. Ajá. En energía y minas también, pese a que ha habido una podada de elementos antitécnicos, y en otros ministerios este proceso de depuración no se ha dado del todo. Pero ya estamos entrando, no sé, al 9º, 10º mes del gobierno, ya todo lo que está ocurriendo es de su responsabilidad. Ha sacado muchos decretos de urgencia, ya tiene claridad respecto a qué hacer, pero también la rotación de ministros continúa. Sí. Eso no ha variado. Es altísima. Es altísima y mucho más alto que el promedio. Ahora, probablemente se acelere con lo que estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Es probable, es probable. Y yo creo que el Congreso probablemente es una relación como de conveniencia. Cuando le convenga apoyarlo, lo apoyará. Y cuando quiere ser de oposición, comenzará a censurar a ministros, con algunos con razón, otros sin razón. Pero eso no ayuda a tener un entorno de estabilidad, que es lo que más se requiere para que la inversión privada se reinyecte, sí, y los espíritus animales comiencen nuevamente a aflorar. Y no hablo de la gran empresa, hablo de la pequeña empresa con una tasa de mortalidad muy alta y emprendimientos que ven que todo es difícil. El costo del financiamiento es alto, la inflación aún no baja, conseguir trámites o permisos es un viacrucis y el gobierno habla de una recuperación que no se siente aún en el bolsillo. Quizá lo único positivo, Raúl, es que la inflación va a comenzar a ceder, y eso es bueno, pero a mí me preocupa un dato que creo que está pasando desapercibido, que es que el precio del petróleo en los últimos meses se ha disparado 25% del crudo, y somos un país que importa petróleo. Sí. Y ese alivio que podíamos sentir se puede revertir si nuevamente el combustible comienza a subir. Sí. Entonces yo creo que estamos todavía en una situación
para delicada no caer en triunfalismos ni en alternativas ni recetas fáciles, porque todavía estamos en una situación muy precaria y cuando se publique el dato de pobreza, ahí va a venir todas las críticas, porque todo indica que este año, cuando la pobreza se va a incrementar a 30%, lo que significa que entre la pre-pandemia y la actualidad tendremos 3,5 millones de pobres adicionales. Y eso va en contravía de lo que está ocurriendo en el resto de países de la región. Ahora, el ministro ha dicho también, ha destacado que el nivel de confianza empresarial está en el punto más alto de los últimos 4 años. Es una cifra que, bueno, es la cifra que está ahí. No parece, digamos, corresponderse con la realidad. Lo digo básicamente desde mi más absoluta subjetividad. Sí, hubo una encuesta que se le hizo a una serie de CEOs donde comparan al Perú con respecto a otros países. Sí. Y ciertamente lo que dijo Julio Velarde hace unos meses es cierto, ¿no? El Perú, de manera relativa a otros países, está muy bien. Comparado con Chile, comparado con Colombia, estamos bien. Pero creo que esa retórica, si no viene acompañada con efectivamente grandes proyectos que se destraben, con políticas mucho más efectivas, es una retórica que no sirve de nada. Sí. Y yo creo que no debemos compararnos contra países vecinos, sino compararnos contra los países más dinámicos del Asia o los países que son hoy día receptores de inversión, de tecnología de punta, cosa que no está ocurriendo en el país. Un poco yo creo que lo que viene detrás de esas cifras tiene que ver con una sensación de estabilidad que da el gobierno de Dina Boluarte, de falta de, es decir, esa crisis permanente que era el gobierno de Pedro Castillo quedó atrás cuando entró Dina Boluarte, pero hasta dónde alcanza la simple, digamos, pasividad, por llamarlo de alguna manera. Mira, yo creo que hay mucha inamovilidad y mucho temor de tomar medidas que alienen a la oposición y estás como mejor hacerte el muertito y no hacer mucho ruido, pero hay temas que dependen del Ejecutivo, hay muchos temas que dependen del propio Legislativo. Sí. Y de los gobiernos subnacionales. Entonces, yo creo que, y repito lo que digo en algunos otros medios, es que no ha calado el sentido de urgencia. Creemos que estamos viviendo pues en una inercia que nos va a hacer flotar y la economía crecerá y se recuperará, pero acá el riesgo es el estancamiento económico y el retroceso en lo social. Ese es el riesgo más grande que tiene nuestro país. Y para eso se requiere obviamente sensatez y no caer pues, en diálogos estériles de etiquetar a posiciones por política, sino oye, manejar la gestión pública requiere una mejora y tener un norte de estabilidad y de regular una economía que está agobiada de regulaciones antitécnicas que frenan la inversión. Y finalmente se ha aprobado el proyecto de ley de presupuesto público, se ha presentado el proyecto de ley de presupuesto público para el 2024. ¿Este proyecto de ley recoge ese sentido de urgencia que acabas de mencionar? Mira, yo discrepo del hecho de que vamos a salir de esa situación con más recursos presupuestales. Ajá. Porque finalmente... Es un problema de ejecución muchas veces. Es un problema de ejecución y también cuando uno hace el presupuesto de apertura, al día siguiente se modifica. Ya hoy día el presupuesto modificado ya creció 26.000 millones de soles, que es lo que se tiene previsto que crecería el año entrante. Entonces, creo que el tema no pasa por discursos del presupuesto más alto históricamente, sino efectivamente no solamente ejecutar, sino ejecutar las cosas que se requieren, sí, en el cierre de brechas y en tantas cuestiones que habiliten la actividad privada y que den solución a los pedidos de la población. Yo creo que ahí está el meollo del asunto y no tanto un festival de promesas de millones, que eso, digamos, se los lleva el viento, Rory. Muy bien, Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas y vocero de Vidensa. Muchas gracias, como siempre, por tu participación en el vuelo, en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora Vidensa, comentando las declaraciones del ministro de Economía el día de ayer en Nueva York. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.